Silvia Padilla y soy coordinadora de la especialidad en Sistema Penal Acusatorio del Claustro Universitario de Chihuahua, y bajo el marco del ciclo de conferencias que está realizando la institución como parte de su programa educativo, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la teoría del caso. ¿Qué es una teoría del caso o qué es la teoría del caso? La teoría del caso es el planteamiento que tanto la parte acusadora, es decir, el fiscal, la defensa o el asesor jurídico de la víctima o asesor victimal, hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas o el material demostrativo que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Para el doctor Miguel Carbonell, esta teoría del caso no es otra cosa más que una metodología de trabajo que busca presentar al juez los hechos desde la perspectiva, obviamente, de cada parte, es decir, del fiscal, de la defensa o del asesor víctima. Es decir, no es más que una metodología de trabajo en busca de presentar esos hechos. ¿En qué consiste esta teoría del caso? Esta teoría del caso consiste en subsumir los hechos que tendrían que ser penalmente relevantes dentro de la norma aplicable según los elementos de convicción recopilados, de modo tal que permitan construir una historia que pueda tener un significado penalmente relevante. ¿Cuál sería un ejemplo? Yo voy a un centro comercial en el que se encuentra dentro un local de venta de computadoras y agarro una computadora que estaba cerca del mostrador y me la llevo sin previo aviso de nadie, ni del dependiente de la tienda ni de nadie, y salgo de la misma. En apariencia, este hecho pudiera ser penalmente relevante, pues podría constituir el delito de robo. ¿Cuál sería la norma aplicable? Pues el código sustantivo de nuestro estado, en este caso, en el que se establece que debe de entenderse por el delito de robo, y es pues a quien ánimo de dominio, sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. ¿Cuáles podrían ser los elementos de convicción recopilados en el caso concreto? Muy probablemente discos o videos donde se aprecie que yo voy saliendo de dicho local comercial con la computadora en mi poder. Muy probablemente si me detuvieron saliendo del local, pues el aseguramiento de esa computadora constituiría pues la prueba material, la computadora, y una serie de dichos de los testigos que pudieron haber estado en el lugar que indiquen que yo sustraje o me apoderé de esa computadora y salí con ella del local. Este podría ser un hecho penalmente relevante, como les digo. Quedó subsumido en una norma que es el Código Penal del Estado y que indica cuál es el delito de robo. ¿Cuáles son los elementos de convicción? Pues los que ya comenté. La teoría del caso tiene tres elementos principales: los hechos, la norma aplicable y los elementos de convicción. Los hechos se conocen como teoría fáctica, la norma aplicable la teoría jurídica y los elementos de convicción la teoría probatoria. Ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que constituye los hechos, qué constituiría la teoría jurídica y qué constituiría la teoría probatoria. ¿En qué consiste esa teoría fáctica? En el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Contra quién lo hizo? ¿En dónde lo hizo? ¿A qué horas lo hizo? ¿Y qué medio usó? Básicamente, la teoría fáctica se traduce en una circunstancia específica, circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero involucra, obviamente, los personajes que tendrían que ser el sujeto activo y el sujeto pasivo, el medio empleado, que serían los instrumentos u objetos del delito, y una cronología respecto a cómo fueron estos hechos o cómo se desarrollaron. ¿Qué constituye la teoría jurídica? La teoría jurídica constituye la norma aplicable, que en el caso concreto que les puse al inicio, pues sería el tipo penal de robo, es decir, como el segundo punto lo indica, el elemento del tipo.
La norma aplicable pues sería el Código Sustantivo del Estado. Ojo, en esta teoría jurídica no quiere decir que no podamos involucrar normas de carácter procesal, pues en un delito, por ejemplo, de querella, en el que sea necesaria esta para dar inicio al procedimiento, si esta no existe y aún así se inició el procedimiento, pues yo como defensor, si fuera defensor, alegaría como parte de mi teoría del caso la falta de requisito de procedibilidad para haber iniciado precisamente, valga la redundancia, el procedimiento, el proceso. Pero como esto no aconteció desde el inicio, pues lo voy a emplear como parte de mi teoría del caso para alegarlo. Y esta parte específica, este requisito de procedibilidad, no está contenido en la norma sustantiva, sino está contenido en la norma procesal, en donde se nos indica qué delitos son aquellos que se persiguen previa querella. ¿Qué más involucra esta teoría jurídica? Al sujeto activo y al sujeto pasivo, las calidades de los mismos. ¿Por qué razón? Pues porque no es lo mismo, a lo mejor en el delito de violación, cometerlo contra una persona mayor de edad que contra un menor de edad que a lo mejor no tiene en este caso la capacidad de querer y comprender, o de una persona inimputable que también, reitero, no tenga la capacidad de querer ni entender. En el caso específico de mujeres, no sé, una calidad específica de alguna víctima, que sea policía. Y en el caso del sujeto activo, la teoría jurídica en lo que impacta, pues es en la forma de participación, porque no es lo mismo realizar el delito como autor material, como autor intelectual, como autor mediato, es decir, sirviéndose de otro para su realización, como auxiliador o cómplice, o como ya lo indiqué, como coautor material del hecho, señalando que se hizo acompañar de otras personas para la realización del mismo. Es decir, porque puede involucrar la forma de participación del sujeto activo, coautor, autor, autor material, autor intelectual, autor mediato o cómplice. Ahora vamos con el tercero de los elementos de la teoría del caso, que es la teoría probatoria. ¿Qué involucra la teoría probatoria? Pues todo el material probatorio que nos va a servir de apoyo para sustentar nuestra teoría del caso. Y aquí tendríamos que ver que la prueba se organiza de dos formas, por su naturaleza y por su contundencia. Por su naturaleza, hablaríamos de la prueba testimonial, que consiste obviamente en la declaración de los testigos o de los peritos, en la prueba documental, es decir, aquel apoyo a través de un documento que nos permita dar luz acerca de un aspecto específico en relación a los hechos, los objetos o los instrumentos del delito. Es decir, todo aquello que se traduce en prueba material. Y la otra parte de la prueba, la otra división de la prueba sería por su contundencia. Y esta se divide en prueba directa o evidencia directa y en evidencia indirecta o circunstancial. En la prueba directa, el juzgador entra en contacto personal y directo con esta prueba, es decir, la percibe él por sí mismo a través de sus sentidos y él mismo realiza, obviamente, el análisis valorativo. El ejemplo claro, pues sería una inspección judicial, creo, para que quedara más claro la ejemplificación de este tipo de prueba. En el caso de la evidencia indirecta o circunstancial, se trata de aquella prueba que se obtiene a través de inferencias o deducciones lógicas. Nos habla de una serie de indicios que concatenados entre sí nos llevan a una misma conclusión. El ejemplo de prueba indirecta o circunstancial en un caso de homicidio, se me ocurre, es que Juan mató a Pedro el día 20 de septiembre a las 8 de la noche. En este hecho específico no hubo testigos, estaba muy oscuro y nadie vio que Juan mató a Pedro. Sin embargo, en cuanto suceden los hechos, pues obviamente se escucha el disparo, los vecinos alertan a la policía
Y 3 minutos después de que Juan mató a Pedro, aseguran o detienen, perdón por la palabra, detienen a Juan a escasas cuadras del lugar del hecho y le aseguran entre sus ropas una pistola calibre 9 milímetros. Asimismo, por otra parte, los peritos en la escena de los hechos aseguran también los casquillos que quedaron en la escena del lugar, y esto es lo que tenemos momentáneamente. Conforme va investigando el fiscal, pues realiza una prueba en balística en la que se señala que las marcas que tienen los casquillos fueron realizados por el arma que le fue asegurada a Juan. Asimismo, le hacen una prueba de radisonato de sodio a Juan y sale positivo. Hasta ese momento no hay ningún testigo o ninguna otra prueba que permita presumir que Juan mató a Pedro. Sin embargo, ya tenemos 5 indicios que por lo menos nos pueden llevar a la conclusión de que muy probablemente Juan participó en el homicidio de Pedro. 1, que pudiera ser el informe policial homologado, en donde el policía municipal, estatal o investigador que lo detuvo señala que a escasas cuadras del lugar en donde se cometió el homicidio, él fue detenido en portación del arma del uso exclusivo del ejército. 2, el aseguramiento de la prueba material, que en este caso es la pistola y los casquillos. 3, la pericial en materia de balística, que señala que los casquillos tienen relación con el arma, puesto que tienen una marca específica y esta marca fue producida por la pistola que le fue asegurada a Juan. 4, la prueba de radisonato de sodio en la que salió positivo Juan, y podríamos agregar algún otro indicio, conté mal, eran 4, pero por lo menos esto nos puede llevar a la conclusión o a una inferencia lógica de que alguna participación tuvo que haber tenido Juan. Esta es la prueba indirecta o circunstancial. ¿Cuáles son las características de una teoría del caso? La teoría del caso debe de ser lógica. ¿Qué quiere decir esto? Debe de tener, debe de ser comprensible, debe de ser fácil de creer de acuerdo a nuestra experiencia. Y la lógica se relaciona cabalmente con la credibilidad, es decir, aquel elemento de convicción que nos lleve sin lugar a dudas a presumir que las cosas tuvieron que ser de esa manera. Se me ocurre que en un hecho específico, vuelvo al homicidio, detienen a una persona que señalan varios testigos que acaba de privar de la vida a otra en un rancho o en una localidad serrana. Aprovechando esta coyuntura, el señor dice que él no cometió el delito, a pesar de que toda su camisa está manchada de sangre, y dice que todas las huellas o las marcas de sangre que tiene en su cuerpo se deben a que minutos antes o momentos antes acababa de matar una res o cualquier animal ahí en el rancho. La teoría del caso, pues, que si la defensa tomara a bien la versión del imputado, pues sería un poco increíble, aunque estuviéramos en una localidad serrana, por los momentos en que ocurrieron los hechos y por la multiplicidad de testigos que vieron que A mató a B. Tiene que ser lógica, tiene que ser creíble y tiene que ser sencilla. Entre más datos aportemos, pero que sean compactos y que sean sencillos y entendibles, mejor va a ser nuestra teoría del caso. Entre más reborujada la hagamos y aportemos miles o multiplicidad de opciones, vamos a reborujar al tribunal y nuestra teoría del caso ni va a ser creíble, ni va a ser lógica, y perdiendo eso sencillo que debería de ser, pues muy probablemente va a ser que el juez se pierda al momento de valorar los aspectos relativos a esta teoría del caso o lo que le pongamos bajo su escrutinio. Legal. ¿Por qué? Pues porque debe estar basada en la ley. Yo no puedo
reclamar alguna circunstancia o alegar una circunstancia que esté fuera de la ley. Es decir, justificarme con cuestiones que pudieran ser ilícitas. Siempre debe de ser al margen de la legalidad. Y esto atañe también, pues, al material probatorio. Resulta, pues, inconcebible que a veces o en ocasiones ciertos litigantes o ciertos abogados defensores pretendan crear una historia que no van a poder sustentar con medios de prueba y que esté fuera de la legalidad porque muy probablemente sus testigos fueron comprados o fueron inventados, y esto se va a desentrañar en el juicio cuando sean controvertidos por ambas partes y salga a relucir que obviamente su versión no es creíble. Comprobable, y vuelvo al ejemplo de la persona que cometió el delito de homicidio y con la camisa manchada, porque a pesar de que se encontrara en una localidad serrana en la cual pudiera ser viable que mató una res y que se pudiera justificar las manchas en su ropa, pues el defensor o la persona que asesora a esta persona debería de saber que se le va a hacer una prueba química a esa prenda y que si arroja el resultado de que esa sangre pertenece a un humano y no a un animal, pues obviamente esto sería en contra de los intereses de su patrocinado. Por tanto, esta teoría del caso, o cualquier teoría del caso, debe ser lógica, creíble, sencilla, comprobable, legal, congruente, es decir, que tenga relación con los medios de prueba que se están aportando, de eso habla la coherencia, y sobre todo debe de ser única. No debemos de hablar de teorías del caso alternativas. Yo no puedo presentarle al juzgador primero una teoría del caso consistente en legítima defensa y decirle en mis alegatos, si no es legítima defensa, esta defensora comprobará que se trata de riña, y si no es riña, comprobaremos que se trata de homicidio simple. Si tú, como narrador de tu propia versión, no te crees la misma, pues difícilmente una persona diversa te la va a creer a ti. En eso consiste el que deba de ser una teoría del caso única, sin perjuicio de que en el juicio oral, por ejemplo, al momento del desahogo de la prueba, pueda haber una variación en cuanto a ciertos aspectos de la teoría del caso que ya tenías planteada, porque definitivamente que muchas veces los testigos no van y dicen lo que uno observa en la carpeta de investigación. Sin embargo, debe de ser lo más apegada a la realidad y lo más apegada a los hechos. Reitero, el único no está peleado con que pueda ser en ciertos puntos modificable al momento del juicio, conforme se desahogue la prueba. ¿Cuándo se construye una teoría del caso? Una teoría del caso es un proceso que dura toda la preparación del caso, valga la redundancia, y inicia para el Ministerio Público desde que tiene contacto con la denuncia criminal o desde un hecho delictivo en flagrancia, porque desde ahí empieza a verificar o a investigar y a construir su investigación en base a una primera narrativa que él tiene o con la primera narrativa que él tiene contacto, y en base a eso va construyendo su teoría del caso para posteriormente irla afinando hasta la acusación y hasta el inminente juicio. Para el abogado defensor, comienza desde que a él le es presentado el caso, desde que a él se le dan las copias de las constancias de la carpeta de investigación en donde consta el hecho penalmente relevante. Como ya se los indiqué, esta teoría del caso se va refinando conforme va avanzando el proceso, de acuerdo al conocimiento que los abogados, tanto el defensor, el fiscal o el asesor victimal, tengan de los hechos. Antes de iniciar el juicio se debe de tener una teoría bien definida, que era lo que les decía ahorita. Debemos de saber si es legítima defensa, si es riña o si es homicidio simple para el abogado defensor, y para el Ministerio Público si es riña o si es homicidio calificado. Nunca en juicio oral es conveniente el uso de teorías alternativas. Sin embargo, ojo, cuando se desahoga la prueba, lo que les decía ahorita, no quiere decir que nosotros dentro de nuestra misma teoría del caso podamos hacer ciertas variaciones.
¿Cuál es la diferencia entre la teoría del caso de la Fiscalía y de la Defensoría? El fiscal es un constructor de una casa, por eso puse aquí estas imágenes. Él empieza a construir la teoría del caso, porque al Ministerio Público le corresponde esta carga probatoria, y por lo tanto, él deberá demostrar cada elemento de su teoría del caso. Debe demostrar el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, con quién, mediante qué objeto. Es un proceso de construcción que dura todo el proceso. Y el defensor, en el caso concreto, al defensor, pues la tiene facilita. Esta misma casa, el defensor nada más basta que tenga esta maquinita que aparece aquí con la bolita y destruya uno de los ladrillitos para que se derribe toda la construcción y haga nula la teoría del caso de la fiscalía. La obligación del fiscal es construir y la obligación del defensor en este caso, pues obviamente sería destruir los elementos de esa teoría del caso del agente del Ministerio Público o del fiscal. Esta sería básicamente una explicación concreta o sintetizada de lo que sería la teoría del caso y la importancia de esta dentro de un proceso penal. Espero les haya sido de utilidad y los dejo pues. Gracias.